Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Sebastián Palacios, asambleísta del Movimiento Suma, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. El asambleísta ha presentado una iniciativa en el ámbito del deporte y específicamente del tema del ciclismo, a propósito de que hoy retorna al país Richard Carapaz luego del Giro de Italia, a propósito de lo que está aconteciendo en el deporte ecuatoriano, el triunfo de la selección ecuatoriana de fútbol, el triunfo de Alfredo Campo en el bicicross, el triunfo también de Glenda Morejón en los 20 kilómetros marcha, es decir, una serie de circunstancias que rodean al deporte ecuatoriano. Bienvenido, asambleísta, gracias por estar acá. En esa línea, ¿qué puede hacer la Asamblea, qué puede hacer el gobierno, qué puede hacer el Estado en favor del deporte de alta competencia? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos miran. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, hemos venido trabajando en deporte y en desarrollo del deporte ya desde hace algunos años. Debo decir que, gracias al compromiso de varios asambleístas, creamos el Grupo Parlamentario del Deporte. Este es un grupo que ha estado recibiendo permanentemente deportistas, escuchándolos y trabajando en conjunto diversas propuestas. Desde ese grupo nació, por ejemplo, la propuesta que fue aceptada en el Pleno de la Asamblea Nacional para que las empresas privadas puedan deducir del impuesto a la renta los apoyos y los patrocinios al deporte. Eso fue una gran propuesta, es un gran avance, pero se puede hacer más. Desde el grupo parlamentario también promovimos y declaramos el Día Nacional del Fútbol Femenino. Usted recordará, el 7 de marzo, con el fin de que las mujeres ecuatorianas se empoderen a través del deporte. Ahí mismo en el grupo promovimos la ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte, una importante propuesta que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional y que hoy en día ya es una ley registrada. Así hemos avanzado, incluso estamos a días, el 12 de junio presentaremos la nueva ley del deporte. Lo haremos en el marco de nuestras competencias y lo hemos hecho de forma participativa, trabajando justamente con los deportistas, entendiendo cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, cuáles son las fallas que hay actualmente en el sistema y en base a eso presentar una propuesta de ley que lo que pretende es cambiar todo el sistema deportivo nacional, que haya mucho más recursos, que el deporte se despolitice. Queremos que el deporte se apoye no solo a nivel competitivo, de élite y profesional, sino que apoyemos al deporte desde las primeras instancias, desde las escuelas, colegios y también universidades. Ahora, tenemos el caso, yo citaba 4 logros a nivel internacional, pero en pocas horas más llegará Richard Carapaz, el ganador del Giro de Italia. En el caso específico de Carapaz, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros con Richard hemos conversado igual, hace varios años. Él fue invitado, de hecho, al Grupo Parlamentario del Deporte. Su principal queja siempre fue la falta de recursos. Si es que vemos, su caso es muy claro. Él llegó a ser campeón del Giro de Italia, a hacer historia en el país, es el primer ecuatoriano en lograrlo, gracias al apoyo de su marca, gracias al apoyo de la empresa. La empresa privada. Así es. Entonces, la principal queja, y de hecho él lo decía claramente en uno de sus comentarios, él decía que tratar de hablar con los dirigentes era como gritarle a una persona sorda. Entonces, ¿qué es lo principal que podemos hacer ahí? Buscar maneras, formas, mecanismos de generar recursos. Por eso, y usted hacía mención, Fernando, en su inicio, que desde la Asamblea la semana pasada propusimos una resolución que busca justamente eso, que haya más recursos para los deportistas. Vemos con mucha preocupación, por ejemplo, que los recursos entregados al deporte en los últimos 5 años se han reducido en más de 50 millones de dólares. Pero estos recursos tienen que salir del Estado ecuatoriano, tienen que salir de la empresa privada o tiene que haber tendría que salir de las dos partes, de los dos lados. Sin duda, lo ideal es que los recursos vengan del Estado, pero vemos claramente en el país que estamos viviendo problemas económicos en general. Ya no tenemos la misma situación del año 2012 en el que el precio del petróleo daba para que el Estado pueda proveer y para que pueda abarcar todos los aspectos de la vida cotidiana de la gente. Y por supuesto el deporte ha sido uno de los que han sufrido. Insisto, los recursos desde el año 2013 al 2019 se han reducido en más de 50 millones de dólares, tomando en cuenta que el presupuesto para el deporte del año 2019 es nada más que 80 millones de dólares. Suena mucho, pero cuando vemos que la gran cantidad de esos recursos se invierten en sueldos o en gastos operativos, preocupa aún más.
Entonces lo que debemos buscar es ser creativos y justamente lograr recursos de la empresa privada. Así es como funciona en muchos países como Colombia, por ejemplo. ¿Qué podemos plantear al respecto? Nosotros hemos propuesto dentro de esta resolución, que yo espero sea votada el día de mañana en la Asamblea, hemos propuesto al presidente de la República que instale una mesa de trabajo, una mesa técnica entre gobierno, empresa privada y deportistas, para que dentro de esta mesa se puedan conversar y se puedan concluir en cuáles son esos métodos para obtener más recursos. Un ejemplo clarísimo, que lo hizo Colombia hace aproximadamente un mes. La empresa tiene que al final del año pagar un impuesto a la renta. En Colombia le permiten a la empresa que un porcentaje de ese pago, que igual lo tiene que hacer, pueda enviarlo o pueda utilizarlo para apoyar a deportistas. Ellos ponen un caso claro, para dar becas estudiantiles a deportistas. Entonces eso es un incentivo tremendo para las empresas, porque igual es un dinero que tienen que pagar de impuestos, pero en vez de que todo se vaya a las arcas del Estado, acá sería que todo se vaya al SRI, una parte de eso lo envían directamente a los deportistas. Ahora, usted ha sido también competidor de alta competencia en el caso del ciclismo. ¿En qué modalidad? Yo quisiera también entender un poquito, porque si bien es cierto, tenemos el ejemplo de Richard Carapaz, pero ¿cuán difícil es llegar hasta donde él llegó? Sí, gracias Fernando por la pregunta, porque hay mucha gente que mira este tipo de entrevista y que nos dice, ya se están subiendo a la bicicleta. Sí, dicen que los políticos aprovechan de esta coyuntura y, por supuesto, se toman triunfos de otras personas, en el caso de los deportistas. Así es, yo tengo la suerte de haber estado subido en una bicicleta desde los 6 años, entonces no es una cosa de coyuntura y no es una cosa de ahora. Fui bicicrossista, yo representé a la ciudad, a la provincia y al país. El mayor logro fue en el año 99, que obtuve el 3er puesto en un campeonato mundial. Y siempre que me preguntan a mí sobre el deporte, yo recalco todos los beneficios que trae el deporte a una persona. Por eso yo digo que todo lo que yo he logrado se lo debo al deporte. Y estoy seguro que si usted le pregunta a Richard Carapaz, él dirá lo mismo. Si usted le pregunta a Alfredo Campo, que usted le mencionaba, a Glenda Morejón, a Carla Heredia, el deporte les ha dado mucho. Y eso es lo que nosotros queremos promover y queremos llegar a que las autoridades ecuatorianas, especialmente el presidente de la República, comprenda los beneficios que trae el deporte. El deporte hace que estemos sanos, el deporte hace que el gobierno invierta menos en salud porque está invirtiendo en prevención, el deporte genera valores, disciplina, perseverancia, trabajo en equipo, el deporte aleja a los niños y jóvenes de las drogas, de los vicios, el deporte a su vez ayuda al turismo de las ciudades, del país. El deporte genera también desarrollo económico, porque mientras hayan referentes que logren triunfos, van a haber niños y jóvenes que quieran hacer más deporte y eso también genera un movimiento económico. Entonces, por donde lo veamos, el deporte es positivo. Por eso es que dentro de la resolución también, Fernando, estamos proponiendo y pidiéndole al presidente de la República que entienda el deporte como una política de Estado y que lo vea como una prioridad. En el caso, y hablando de Richard Carapaz, que llegará hoy al Ecuador, él participó dentro de un team, de un grupo, y con una estrategia. Pero cuéntenos un poquito de su experiencia. ¿Cuán importante es el trabajar con un equipo y cuán importante es una estrategia dentro de este tipo de competiciones? Bueno, yo decía que uno de los valores que promueve el deporte es el trabajo en equipo, precisamente. Eso es lo que uno aprende y lo aplica en absolutamente todo. Dentro de estas competencias es vital el apoyo de tu equipo, porque en una carrera de ruta solo es muy difícil llegar al podio, es muy difícil llegar a un puesto entre los primeros 10, los primeros 20. El equipo lo que hace es darte soporte, el equipo te apoya durante la competencia para que, por ejemplo, evites esforzarte demasiado en ciertas etapas, te corte el viento para que tú puedas apoyarte en el equipo y te canses menos también. El equipo hace cosas básicas, desde traer la comida, traer la hidratación, apoyar técnicamente al equipo. De eso se encarga y por eso es que siempre hay un líder en todo equipo. Hay alguien que es visto como el más fuerte, como el más rápido, como el más resistente, y esa persona dentro de su equipo lo declaran como el líder para que todo el resto del equipo apoyen a esa persona, es decir, para que logre su resultado. Tiene privilegios de líder. Claro. Es protegido
y por supuesto tiene, entiendo yo, también contacto directo con el jefe del equipo. Claro, y ese estatus del líder se lo gana no por un nombre, sino por la capacidad, la preparación y según cómo te sientas en esa competencia. Es muy curioso lo que sucedió en el Giro de Italia porque Mikel Landa era el líder de Movistar, quien tenía que ganar ese Giro, y Carapaz venía a ser una de las personas del equipo que trabajaban para Mikel Landa. Después fue cambiando la percepción dentro del equipo mismo. Carapaz mostró estar mucho más fuerte y esto le hizo convertirse dentro del equipo como el líder. Eso logró después que le apoyen, que le den todo el soporte necesario y que Richard Carapaz haga historia. Es el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia y el país, es increíble esto, el país tuvo que esperar más de 100 años para lograr esto. O sea, es algo único, es algo que nos llena de orgullo y que, insisto, nos tiene que llevar a reflexionar cuál es antes de Carapaz, muchas necesidades, muchos problemas, falta de apoyo, a pensar en el después, cuál es el futuro del deporte ecuatoriano en el país, y en eso nosotros estamos concentrados. Ahora, ¿no será que somos también un poquito injustos porque a veces le damos como mucha atención a deportes como el fútbol? Que si bien es cierto, es un deporte que de alguna manera atrae a multitudes, es un deporte que se ha generalizado en el país, pero yo ponía el caso de Glenda Morejón, a la que yo entiendo no se le ha dado mucha importancia considerando sus méritos, al propio Alfredo Campo, es decir, ¿no somos un poco injustos? Bueno, hay que entender que el fútbol es el deporte que más masas mueve en el país. Es uno de los deportes más fáciles de practicar, igual entre comillas, porque necesitas un balón y con eso cualquier niño puede jugar al fútbol. Otros deportes son un poco más complejos. Sin embargo, creo que sí hace falta un cambio de mentalidad que tiene que irse dando poco a poco y que se va a ir dando solo justamente con estos resultados. Ya Jefferson Pérez fue campeón olímpico en marcha y a partir de eso la marcha empezó a tomar importancia en el país. Antes de eso nadie sabía qué era la marcha. Ahora ves muchísimos niños de escuelas de marcha, etcétera. Yo estoy seguro que con el triunfo de Richard Carapaz empezarán también a surgir muchas escuelas de ciclismo para niños, para jóvenes, y poco a poco se irán promoviendo otros deportes. Es importante y también, qué bueno que usted lo menciona, Fernando, porque uno de los temas que también planteamos en la resolución es en base a un decreto que firmó el presidente de la República, el número 778, del mes de mayo, en el que el presidente dice que se va a construir infraestructura deportiva. Cuidado, y esa infraestructura solamente son canchas de fútbol, que eso es lo que políticamente a veces suena bien y suena lo correcto. Es importante promover otros deportes y así lo estamos pidiendo en la resolución. Gracias a Sebastián Palacios, asambleísta del Movimiento Suma. Vamos a pasar con Javier a la ciudad de Guayaquil. Está listo el abogado Sixto Gamboa para hablar de empleo joven y mi primer empleo. Adelante, Javier.